día tengan todos ustedes, maestros y maestras, que nos acompañan en esta primera reunión de información respecto a los procesos de la UCICAM 2022. Para los que no me conocen, mi nombre es José Antonio Gómez, soy profesor de Matemáticas y Educación Tecnológica en el nivel de secundaria técnica y llevo aproximadamente 5 años dedicándome también al mundo de la capacitación a profesores, a líderes y emprendedores. Y en esta ocasión, pues nos vamos a enfocar en los procesos de la UCICAM 2022. La pregunta más común, compañeros, que surge cuando nosotros estamos por iniciar un proceso de promoción, de admisión o de promoción de horas adicionales, pues es, ¿qué es lo primero que debo hacer? Ante el mar de información, ante el mar de rumores, ante el mar de mitos y leyendas en torno a los procesos de la UCICAM, surge la primera pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Pues es muy sencillo y esto es un proceso personal. Aquí yo quiero dejar muy claro esto, porque a veces pensamos que alguien más puede hacer lo que me corresponde realizar en el proceso, o que algo va a aparecer por ahí, o que alguna varita mágica, o algún acordeón mágico, o algún video mágico. No, esto es un proceso personal. Yo lo que les voy a proporcionar son herramientas prácticas para que puedan aligerar la carga del proceso que les corresponde. Entonces, ante esta primera pregunta de qué es lo primero que debo hacer si estoy sujeto a un proceso de admisión, promoción horizontal por horas adicionales e incluso vertical, pues tengo que irme a los documentos normativos y verificar si cumplo con los requisitos de mi respectivo proceso. Hoy, como lo comenté hace un ratito, ya se publicaron algunos acuerdos que ya les compartí en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Facebook también. Esos documentos normativos o acuerdos tienen convocatorias base, no la convocatoria estatal, sino convocatorias base, y ahí ya nos pueden dar unas luces de cuáles son esos requisitos que debo cumplir para mi respectivo proceso. En esos acuerdos también vienen requisitos, viene la convocatoria base, viene la calendarización que ahorita vamos a proyectar. Entonces, es un documento que sí o sí debo empezar ya a analizar, a subrayar, a desmenuzar y empezar a hacer un checklist, que es lo que siempre recomiendo ante estos procesos, un checklist donde pueda yo determinar qué elementos, qué requisitos poseo ya y cuáles me hacen falta por conseguir. Entonces, es lo primero que debemos hacer, verificar si cumplo con los requisitos de mi proceso. Para ello, yo de manera general les voy a compartir los requisitos de los distintos procesos, requisitos generales. Hay algunos requisitos ya más particulares que tienen que ver con elementos, los llamados elementos multifactoriales, que son particulares de cada proceso. Así que yo aquí te comparto lo que ya desde ya debes empezar a revisar, a pesar de que estamos en vacaciones, pero bueno, es pertinente que empecemos ya a hacer una revisión de qué elementos tengo, cuáles no tengo y si tengo el tiempo para poder conseguirlos. En el proceso de admisión, yo lo que debo tener a la mano, por obvias razones, es estudios mínimos de licenciatura. Si aún no la termino, pero estoy por terminar, eres candidato a participar en el proceso de admisión. Si ya tengo mi título, mi cédula profesional, qué mejor. Entonces, lo primero es verificar si tengo los estudios mínimos de licenciatura. Verificar si tengo la formación docente pedagógica de acuerdo al perfil y de acuerdo a las áreas de conocimiento en las cuales voy a concursar. Esto es muy importante y en la convocatoria estatal pueden revisar en la del año pasado. Si alguien la requiere, me lo hace saber, se la comparto. Ahí vienen qué carreras
tienen que ver con los distintos niveles educativos que se van a ofertar. Entonces, hay que verificar cuál es nuestro nivel de licenciatura, qué dice nuestro título, y verificar en la convocatoria estatal en dónde cabe ese perfil. También dominio de una segunda lengua, solo para aspirantes en la materia de inglés, educación preescolar indígena o primaria indígena. Esto es muy importante porque adicionalmente al examen de conocimientos, también les hacen una prueba para verificar que tienen pleno dominio del inglés o de la lengua indígena correspondiente. No ocupar plaza docente, técnico docente, dirección o supervisión con nombramiento definitivo en el mismo nivel o servicio educativo en el que desea participar. Esto también es otra de las dudas muy comunes. A lo mejor tienen una plaza en secundaria y quieren participar en primaria. Esto es totalmente válido, siempre y cuando haya compatibilidad, la famosa compatibilidad de empleos. Si yo estoy en secundaria y quiero participar en admisión para secundaria, ahí es donde ya no hay compatibilidad y por lo tanto no puedo yo concursar en ese mismo nivel. Puedo concursar en algún otro. Ha habido casos de profesores que han concursado estando en primarias, por ejemplo, en el nivel de secundaria o de media superior. Eso es totalmente válido. Y no estar inhabilitado en el servicio público ni tener otro impedimento legal. Esto es de manera general lo que yo debo empezar a revisar si lo poseo o no lo poseo. Ahora, ahí en el grupo de WhatsApp ya está el acuerdo donde viene a detalle qué es lo que me van a solicitar, hablando de documentos, de requisitos, de perfil, etcétera, etcétera. Viene la convocatoria base. Entonces, hay que revisar, si alguien de aquí está en el proceso de admisión, revisar ese documento, por favor. Eh, Viene una calendarización y esto es muy importante. Esto recién salió hoy, vuelvo a repetir. Hice los ajustes pertinentes a la presentación. Y bueno, aquí vienen fechas que ya debemos empezar a subrayar en nuestro calendario, porque lo primero, la publicación del acuerdo, que es el que ya les compartí, se publicó ayer, más bien se colgó ayer, pero hasta hoy se pudo visualizar. También tenemos la publicación de las convocatorias por entidad federativa. Mucho ojo, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Ese día, como regalo, vamos a tener la convocatoria para admisión, para admisión. A partir de esa convocatoria estatal, el panorama se va a aclarar, pero yo ya estoy preparado, ya tengo documentos, ya sé los requisitos, ya sé las etapas, ya sé que los puntajes. Entonces, ya para esa altura no puedo llegar en ceros, porque ya te estoy compartiendo la información recién salida, información oficial, no rumores, ni mitos, ni leyendas. Generación de citas para el registro del proceso del 24 de febrero al 5 de marzo de 2022. Registro y verificación documental entre el 14 y 13 de abril. Para esas fechas debo tener todo listo. Curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana entre el 4 de abril y 4 de mayo. Este es un curso básico, autogestivo, en donde van a ingresar a una plataforma y les van a dar algunas parte teórica que tiene que ver con la nueva escuela mexicana y después le van a hacer una especie de cuestionario y tenemos que contestar de manera correcta. Curso de habilidades digitales entre el 4 de abril y 4 de mayo, apreciación de conocimientos y aptitudes, ya es el examen, hay que tener bien esas fechas, 21 y 22 de mayo. O sea que estamos súper a tiempo para abordar toda la bibliografía que sugieren. Consulta de resultados por cada persona participante, 25 de junio. Publicación del listado nominal ordenado de resultados, el 8 de agosto de 2022. El evento público a partir de 2 días después de la publicación del listado nominal. Maestros, hay que confiar en las fechas hasta la fecha del examen. De ahí para el real, las fechas siempre suelen variar porque no tienen a tiempo los resultados, porque están analizando X o Y situación y pues nosotros no tenemos que desesperarnos. Esto es muy importante, maestros. Esta carrera que empieza desde ya, estos procesos de USICAM, una de las habilidades que debemos desarrollar es la paciencia, visión positiva, el no escuchar voces externas que intoxican mi proceso.
O sea, esto es muy importante porque es más importante la salud mental que el estrés que pueda generar estos procesos. Que hay equivocaciones de parte de la UCICAM, por supuesto que las hay, pero también hay equivocaciones mías. Entonces, en función de eso, yo debo mediar esas emociones que se puedan generar y llevar el proceso paso a paso, con calma, apegarme a normatividad, apegarme a documentos oficiales, leer bien las convocatorias, porque ahí dice luego todo de lo que después nos quejamos. Nos quejamos, pero pues en la convocatoria era clara. Entonces, mi recomendación es esa, que nos vayamos apegando a documentos normativos, pues son los que nos van a permitir en algún momento presentar alguna inconformidad en caso de detectar inconsistencias. Si yo estoy apegado a normatividad, todo va a salir muy bien. Entonces, admisión, ahí están las fechas, ahí está el material en el grupo de WhatsApp para que empiecen a verificar todo lo referente a este nuevo proceso. Promoción horizontal. Este es el proceso que más polémica genera porque hablamos de presupuestos eh, justos. Y sin embargo, o sea, en nuestra visión como sustentantes, pensamos que va a haber el presupuesto suficiente como para poder satisfacer y revalorizar nuestra profesión. Y sabemos que en este proceso que está por terminar, el de promoción horizontal, termina cuando ya asignan a todos, sabemos que hay muchas quejas porque hay estados donde los presupuestos prácticamente son muy limitados. Veracruz fue uno de los estados con más presupuesto asignado a la promoción horizontal junto con el Estado de México. Así que aquellos que somos de este estado de Veracruz, pues podemos tener esta visión positiva de que sí podemos lograrlo siempre y cuando nos apeguemos a paso a lo que nos va requiriendo este proceso. Recuerden, maestros, que este proceso, el de promoción horizontal, independientemente que ustedes lo acrediten, después hay que estar atentos a si el presupuesto estatal alcanza para todos los que participamos y acreditamos o para una buena parte. Para darles una idea, en promedio asignaron aproximadamente entre 400 y 500 profesores en este proceso que está por terminar, hablando de todos los niveles. Estoy hablando en promedio. 400, 500 maestros es una buena cantidad respecto a otros estados. La verdad, aquí en Veracruz sí hay una buena cantidad de maestros asignados. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ostentar nombramiento definitivo equivalente correspondiente a la función que realizo. Lo tengo, lo palomeo, ya, eso está listo. Desempeñar la función que corresponda a mi categoría. Ojo con esto, maestros, porque aquí hubo un sinfín de detalles. La normatividad no los está diciendo. En tu escuela, pero más importante, en la plantilla, coincide lo que yo, la función que yo estoy desempeñando con la categoría que dice mi clave presupuestal. Eso es lo que debo arreglar desde ya si no coincide. En el nivel de secundaria es muy común, maestros, tener clave E065, que es de tecnologías, y estar dando clases, por ejemplo, de matemáticas, que corresponda a E063. Entonces, como nunca me preocupé por regularizar mi clave presupuestal, cuando quiero concursar en estos procesos, ahí es donde vienen los detalles. Entonces, debo verificar que la función que estoy desempeñando coincide con la categoría asignada. Ahora, eh, posiblemente en la práctica no coincida, pero si mi directivo me apoya y hay un acuerdo interno, yo puedo aparecer en la plantilla desempeñando la función que me corresponda y potencialmente haciendo los ajustes en los horarios ya pueda yo desempeñarme de manera normal en la categoría que me corresponde. Entonces, hay que verificar esa situación en caso de que esté en el nivel secundario. En caso de que esté en el nivel primaria, pues no creo que haya mayor detalle, pero aún así hay que verificar. Laborar en centros de trabajo de educación básica cuya categoría esté registrada en el catálogo autorizado. Estar adscrito en algún nivel o servicio de educación básica, pues eso es prácticamente de cajón, debo tener
este requisito, contar con el grado académico de licenciatura o el equivalente, acorde a la categoría y en su caso a la asignatura que imparte. Debe haber esa coincidencia. Cubrir el perfil del nivel, grado o asignatura que imparte, tener un mínimo de 2 años de servicio ininterrumpido. Esta es otra situación. Hay quienes vienen de permisos sin goce de sueldo porque el sindicato así no los permite. Bueno, si recientemente tuve un permiso de estos, pues entonces no cumplo con tener los 2 años ininterrumpidos en el servicio. Entonces hay que checar también esa situación. Debo tener nombramiento definitivo en la función que participo en el programa. Aquí no acaban los requisitos. Debo estar adscrito a un centro de trabajo que corresponda a la categoría que ostenta y a la función que desempeña, de conformidad a lo dispuesto en la normativa aplicable. Para el caso del personal de educación física, la adscripción puede ser una inspección de educación física o un centro de trabajo en educación básica. Esto aplica mayormente a primarias y preescolar. Responder el cuestionario de habilidades socioemocionales que determine la unidad del sistema para el proceso de selección. En el proceso anterior, compañeros, se nos hizo un cuestionario de habilidades socioemocionales muy sencillo, solamente es un mero trámite y requisito, no es necesario contestar bien, sino contestar lo que es. En este nuevo proceso habrá que verificar en el acuerdo que ya aquí en este nuevo proceso no ha salido un acuerdo para promoción horizontal, solamente hubo acuerdos para promoción vertical, horas adicionales y admisión. Falta el documento que, que va a proponer la UCICAM para este nuevo proceso y que tiene que ver con promoción horizontal, pero ahorita les voy a comentar porque algo se está cocinando por ahí respecto a este proceso. Contar con un mínimo de 12 horas para el personal docente con nombramiento por hora, semana, mes, secundarias, impartiendo la misma asignatura o asignaturas afines. Esto es muy importante. La interpretación que le demos a este paso o a este requisito es clave. Entonces, yo debo verificar que en plantilla, si tengo, por ejemplo, 16 horas, pero 8 son de matemáticas y las demás son de otra cosa, no tengo las 12 horas con nombramiento por hora, semana, mes. Aunque en mi nombramiento diga sí, pero si en la plantilla aparece que no hay 12 horas en la misma asignatura, en la misma categoría, es ahí donde voy a empezar a tener problemas. Todo eso hay que arreglarlo desde ya en caso de que estemos en esa situación. El personal docente que labora con plazas con hora, semana, mes, impartiendo más de una asignatura con un mínimo de 12 horas en cada una de ellas. Puede participar en el programa acreditando para cada asignatura los requisitos, los factores y el sistema de apreciación. Ejemplo, yo tengo 15 horas de matemáticas, 24 de tecnología. ¿Puedo participar en las 39? Sí, cumpliendo por separado con horas para matemáticas, o sea, la documentación que sustente el que yo esté frente a grupo en matemáticas y la documentación que sustente que estoy frente a grupo en la categoría de tecnología. Entonces, ahí se puede. Si tengo más de 2 asignaturas o 2 asignaturas, debo asegurarme que cumpla con el requisito de 12 horas en adelante. El personal con doble plaza de jornada o plaza de jornada y horarios y horas semana mes que desee participar en la promoción horizontal puede participar con ambas, pero en ciclos escolares diferentes. ¿Ok? Esto es muy importante, maestros. Si yo tengo, por ejemplo, plaza de primaria y plaza de secundaria, ¿puedo participar en la promoción horizontal en ambas? Sí, pero en diferentes ciclos escolares. Es decir, en este ciclo en primarias, y a lo mejor lo acredité, en el siguiente le intento por secundarias para también acreditar en ese nivel. Entonces, esos son los requisitos a nivel general en promoción horizontal. No hay calendario todavía, no está todavía el documento similar a los que compartí en el grupo de WhatsApp, todavía no salen, porque este fue el proceso que más polémica causó y que de cierta manera, atendiendo las voces del magisterio a nivel nacional, las autoridades de la UCICAM están haciendo algunos ajustes interesantes e importantes.
todavía no es oficial, pero hay algunos indicios de que, por ejemplo, se va a tomar en cuenta nuevamente a los evaluadores certificados para evaluar una de las etapas que están incluidas en la promoción horizontal. Hay evaluadores que están recibiendo correos electrónicos en donde se les pide requisitar un formulario para ver si están en la disposición de volver a participar, aunque todavía no es oficial o la UCICAM no lo hace oficial, pero es un hecho que están preguntando a los evaluadores si hay la disposición. Eso serán buenas noticias, claro que sí, porque una de las etapas que se evaluaron en el ciclo escolar anterior, en el proceso anterior, pues fue calificado por un algoritmo matemático, inteligencia artificial, y pues la verdad dejó mucho que desear porque pues básicamente no importa que tú hubieras redactado un buen texto acorde a tu contexto, acorde a tu grupo, acorde a la situación, si el programa no detectaba una cantidad determinada de palabras claves correspondientes a esa pregunta y a la vez esa pregunta pues corresponde a un indicador, pues evidentemente no te la tomaban con alto puntaje. Entonces eso causó mucha molestia porque en esa etapa particularmente muchos profesores salieron bajos. Entonces el hecho de que un humano con una rúbrica especializada pueda verificar, valorar el texto construido de los profesores, pues nos da mucha oportunidad para tener puntajes acorde a la realidad educativa. Entonces, debemos estar atentos, maestros. Es lo único que yo puedo comentar de este nivel, de este proceso, promoción horizontal, que está en cambios, están haciendo algunos ajustes. Seguramente también los reactivos van a cambiar, porque aquí yo quiero comentarles que los reactivos diseñados en el proceso anterior dejaron mucho que desear a algunos. Del total de reactivo, habían algunos reactivos muy sencillos, algunos repetidos, algunos con respuestas no muy claras. Entonces se notó que no se contrató el personal adecuado para diseñar esos reactivos como en antaño, que Ceneval era el encargado de diseñar esos reactivos en coordinación con los evaluadores certificados. Entonces, van a haber cambios, pero como siempre, maestros, aquí desde este espacio, desde la experiencia y conocimiento que tenemos, desde también las relaciones laborales y profesionales que tenemos, pues siempre vamos a estarles compartiendo información verídica, información apegada a normatividad, información oficial. Un servidor, maestros, no está o no está aspirando a ser el primero en las redes sociales a compartir la información. No, yo aspiro a que llegue la información oficial, que ya la tenga en la mano, que tenga el logo de la UCICAM, de la Secretaría de Educación Pública, que ya estoy seguro de que esa es la información que corresponde a los determinados procesos, y es en ese momento donde se comparte, se hacen pequeñas reuniones como estas para darles la información y la interpretación de la misma, y de esta manera todos tengamos muy claro el proceso. Entonces, todos los compañeros que siempre se inscriben a nuestras formaciones, pues yo me ocupo y me preocupo por darles esa información oficial, no rumores, no chismes, no me dijo no sé quién, no, maestros. Así que mi sugerencia ante este mar de información que siempre hay en redes sociales, en grupos de WhatsApp, es que tengamos prudencia y que fácilmente empecemos a detectar qué cosa es un rumor y qué cosa es un documento oficial, que pues ahí sí ni hablar. Hay que revisar y hay que interpretar esos documentos. ¿Ok? Bueno, entonces, promoción horizontal, hay que verificar todos estos requisitos, si los tenemos, y empezar a prepararlos. Esta presentación, por supuesto, yo se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp. No es necesario que le tomen foto o estén copiando.
Esta presentación yo se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp en formato PDF para que la revisen. Bueno, vamos ahora con horas adicionales. Bueno, aquí es de los procesos más sencillos, maestros, y yo creo que más fáciles de poder acceder a estos beneficios, porque es un solo examen, maestros. Aquí no hay tantas etapas o cosas raras, no. Aquí es tú contra el examen, bien preparadito, eh, y podrás acceder de forma inmediata. Y fíjense, una de los beneficios de horas adicionales es que si yo logro acceder a esta, o sea, me logro promover por horas adicionales, la vigencia de esa promoción es de 2 ciclos escolares. Entonces, si yo logré acceder en el proceso anterior, y todavía no me han asignado, pues yo debo tener paciencia porque la normativa dice tienes vigencia de 2 ciclos escolares. Entonces, eh, seguramente durante este ciclo escolar te van a asignar y si no te han asignado, viene el siguiente y sigue vigente mi nombramiento. Para los que apenas van a presentar horas adicionales, lo mismo. Tiene vigencia a partir de que me comuniquen que ya acredité, a partir de que ya está listo. Entonces, debo esperar ciclo 2022, 2023 y todavía tengo el 2023 y 2024. Entonces, es un proceso muy interesante y que tiene muchos beneficios. En caso de que estemos en el nivel de secundaria, que es donde mayormente se dan estos procesos. Entonces, aquí se van a considerar categorías docentes de sostenimiento federal que estén incluidas en el catálogo de categorías autorizado por la unidad del sistema, así como las categorías de los servicios públicos educativos de sostenimiento estatal y municipal que sean equivalentes. Entonces, aquí vienen las categorías. En el caso de inglés, verifiquen si tienen esas categorías. En el caso de educación física también. Si las tienen y van a participar por horas adicionales, ya tienen el primer requisito listo. En el caso de educación secundaria general y secundaria técnica, también vienen las categorías. Eh, debemos estar en las categorías de E0 360, 361, 62, 3 hasta el 65, el caso de secundaria general, y en el caso de secundarias técnicas, lo mismo. Profesor de enseñanza secundaria técnica en las categorías que ahí se mencionan. ¿Dónde encontramos estas nomenclaturas, estas categorías? En nuestras claves presupuestales. Ahí es donde están estas nomenclaturas. Entonces, lo único que tengo que hacer es verificar en mi nombramiento, verificar en mis comprobantes de pago si tengo estas categorías. También en horas adicionales debemos tener una antigüedad mínima de 2 años ininterrumpidos en la función docente, en el nivel y servicio educativo en el que participamos, contar con nombramiento definitivo con código 10, estar titulado, por supuesto, y contar con el perfil profesional requerido para la función docente de acuerdo a lo establecido por la unidad del sistema. Esto es muy importante, maestros, así que horas adicionales es uno de los procesos más nobles, más tranquilos, menos estresantes. En caso de que en la convocatoria base, que ya la compartí también en el grupo de WhatsApp, tenga yo todos los requisitos y corresponda a las categorías. Aquí también viene un calendario para este proceso. El primero es el 17 de diciembre, ayer que se publicó este documento que les estoy comentando. El 31 de enero aparecen las convocatorias por entidad federativa. Se generan las citas del 14 al 19, verificación documental entre el 28 y 11 de marzo, apreciación de conocimientos y aptitudes docentes, consulta de resultados. El examen es el 30 de abril, así que hay que marcar en el calendario 30 de abril. O sea, tenemos enero, febrero, marzo para estudiar en el caso de que estén en horas adicionales. Y pues esperemos que los que se vayan a inscribir a ese proceso, pues efectivamente nos den la razón de que es un proceso tranquilo y menos estresante respecto a otros. El siguiente proceso, maestros, tiene que ver con promoción vertical.
Ahí pues debemos contar con una categoría registrada en el catálogo respectivo, tener la categoría de antecedente inmediata inferior a la que aspira a promoverse. Es decir, en la anterior reforma, la llamada reforma de Peña Nieto, podíamos brincar de docentes a directivos, de directivos a supervisores, en fin. La verdad, muchos aprovecharon esos procesos y lograron brincar a puestos importantes hablando de la promoción vertical. En esta nueva reforma debemos ir de manera escalonada. Si soy docente, mi categoría o el puesto que sigue en el caso de secundarias, pues es de subdirector. Estar 4 años en la función, después sí poder participar para director. Estar 4 años en la función sin nota desfavorable y de ahí poder participar al siguiente nivel y así sucesivamente. En el caso de primarias, en algunas primarias, donde no hay subdirectores, sobre todo en primarias indígenas, me parece, no existe la categoría de subdirector, entonces ahí sí pueden participar de docentes a directivos. Ahí sí va inmediato, ¿ok? Entonces hay que verificar también esas situaciones. Correspondiente, debemos ostentar un nombramiento con código 10, o sea, de base, participar en la promoción vertical con una categoría acorde al centro de trabajo, desempeñar la función que corresponde a nuestra categoría, es decir, docente frente a grupo para subdirector, subdirector para director, ATP, director y supervisor, etcétera, etcétera. Contar con el título de licenciatura, pero maestros, es muy importante decirles que el hecho de tener un posgrado beneficia en estos procesos de la UCICAM. Es decir, si tengo una licenciatura y a lo mejor tengo una maestría, ya son puntos a favor, pocos, pero son buenos y hacen la diferencia. Si tengo un doctorado, magnífico. Si no me he titulado y ya tengo el nivel de posgrado, pues hay que en estos meses buscar la manera de titularnos porque benefician. El hecho de tener posgrados beneficia para los distintos procesos. Debemos tener una experiencia mínima de 4 años en función docente y nombramiento definitivo si aspiramos a promovernos a una categoría de dirección. Contar con experiencia mínima de 5 años en la función directiva o de supervisión y nombramiento definitivo si aspiramos a promovernos a categorías de supervisión. Es decir, si quiero acceder a subdirector, como docente debo tener mínimo 4 años. Si tengo más, pues ya la hice. Si quiero aspirar, si soy subdirector y quiero aspirar a una dirección, debo tener 5 años en la función. Si soy director y quiero acceder a supervisor, bueno, debo tener 5 años en la función. Cumplir con las reglas de compatibilidad que emita la UCICAM, tanto previo a su participación, si cuenta con 2 o más plazas. Contar con un mínimo de 25 horas semana-mes. En caso de secundarias, debo tener mínimo 25 horas. En el caso de personal docente, ¿ok? Es decir, categoría E063. Si soy maestro de tecnología, con 24 horas puedo participar para promoción vertical. No es necesario las 25. En el caso de primarias y que exista la categoría, pues solamente debo tener mi plaza con nombramiento 10 y listo. Para promoción vertical también hubo acuerdos, ya lo compartí en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Facebook, y hay un calendario también. El documento que se emitió ayer, las convocatorias, aquí sí va rápido, el 17 de enero aparecen las convocatorias estatales y hay que revisar ahí sí a detalle qué nos piden por entidad federativa, aunque en el acuerdo que ya les compartí viene la convocatoria base y es muy parecido. Generación de citas para registrar el proceso del 24 al 29 de enero. Verificar la documentación 31 al 25 de febrero. Así que en esas fechas debo tener listo ya todo lo que me pidan. El curso de habilidades de las funciones directivas, esto es nuevo, Había un cuestionario de habilidades, ahora va a ser un curso donde seguramente va a ser también autogestivo y al final nos van a hacer algún tipo de cuestionarios.
Reconocimiento al buen desempeño, esto también es nuevo o se retoma y se le cambia un poquito el nombre y la metodología. El colectivo de profesores de tu escuela va a entregar una carta, ¿ok? En donde pues valorarán el desempeño que tú tienes al interior de la institución. Entonces, como les digo siempre a mis compañeros asesorados, debemos vivenciar aquello a lo que aspiro ser. Es decir, si soy docente, yo debo saber qué cualidades tiene un directivo para empezar a modelarlas, para empezar a practicar, eh, colaborar, mejorar las relaciones interpersonales con mis compañeros, porque llegado el momento, ellos van a hacer una valoración de tu desempeño y qué mejor que miren en ti las cualidades que un directivo debe tener y seguramente en la carta o en el cuestionario que les vayan a hacer, vendrán algunos indicadores del desempeño de un directivo y si ya las ven en ti, pues será mucho más fácil que hagan la valoración. El examen 23 y 24 de abril, o sea, esto va a ser rápido, así que hay que estar muy atentos y hay que estar estudiando mucho. Consulta de resultados para las maestras y los maestros, 28 de mayo, publicación de las listas, 11 de julio, como les dije hace rato. Del examen para atrás hay que confiar en esas fechas, pero de ahí para adelante todo cambia. Las reglas cambian, fechas, situaciones, entonces hay que estar atentos. Esto corresponde a promoción vertical, maestros. Ahora, todas las evaluaciones, aquí es donde ya viene la parte técnica, metodológica de nuestras formaciones y quiero acotar lo siguiente. Ante los procesos que se avecinan, maestros, ustedes van a encontrar en redes sociales venta de todo. ¿Está bien o está mal? No tengo postura al respecto. Cada quien decide qué resultados quiere obtener. Como decimos en la parte del emprendimiento, si tú quieres tener resultados de 3 pesos, invierte 3 pesos. Si tú quieres tener resultados de acá arriba, al top 10, pues invierte en aquello que corresponda a esos niveles que tú quieres llegar. Entonces, tú te vas a encontrar en redes sociales el examen del año pasado, te lo vendo en 200 pesos, te vas a encontrar acordeones mágicos, que viene todo resumido en 50 pesos, en 90 pesos, en 100 pesos. Te vas a encontrar cursos o grupos de estudio, igual, 250 pesos, etcétera, etcétera. Cursos te vas a encontrar muchos, de muchos referentes. Y esos referentes, cuando me preguntan, oye, profe, ¿qué piensa de este curso que, por ejemplo, da el doctor Jesús Velázquez y todo su equipo? Maravilloso, inscríbete. Es un referente ya a nivel nacional de los procesos. ¿Qué piensa, por ejemplo, del colectivo de Ascender MX, que lo maneja un profesor de Durango? Inscríbete, porque es un profesor referente en estos procesos. No que la maestra, la doctora Heréndira Piñón, quien dirige el grupo de asesoría técnica pedagógica, está ofertando cursos, inscríbete, porque ella también es un referente. No que el doctor Sergio Rubalcaba de Jalisco también tiene sus cursos, inscríbete, porque es un pionero de las formaciones en los procesos de la UCICAM desde la anterior reforma. Entonces, esos son los referentes que yo conozco. Álvaro Trujano es otro, que también toda mi recomendación para él, porque son referentes ya de los procesos de la UCICAM. Si me preguntan por el profe Witsi Cintora, que es del norte del país, Baja California, que también tiene su colectivo de capacitadores y que oferta cursos también, adelante. O sea, son cursos, maestros, que están ahí en el top 10, que yo mismo he estado en muchas de sus formaciones referente a otras temáticas y me consta de la calidad de esos cursos, de la bibliografía que comparten, etcétera, etcétera. Hasta ahí puedo hablar más. De ahí que me dicen que no sé quién y esto, si yo no conozco, ni voy a hablar mal, ni voy a hablar bien, simplemente le digo, es bajo tu responsabilidad. ¿Ok?
Entonces, ¿por qué comento esto, maestros? Porque una vez que empecemos con estos procesos ya en forma, en redes sociales van a aparecer un mar de información, pero a lo que yo contesto siempre, maestros, no busquen más. Todas las evaluaciones de todos los procesos se basan en este referente que se acaba de publicar. Yo en la presentación anterior tenía la portada del marco para la excelencia publicado en 2020, pero hoy por la mañana despierto y ya está el marco para la excelencia en la enseñanza en educación básica de este año. Los cambios son mínimos, palabritas y etcétera, pero es exactamente lo mismo. Maestros, en este documento que ya les compartí en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Facebook, es donde vienen los criterios, los perfiles, criterios e indicadores para personal docente, técnico docente, ATPs, directivos y supervisores. Es decir, los procesos de la UCICAM o cualquier proceso de evaluación, maestros, parte de indicadores, de criterios de calidad, criterios de exigencia, que en este caso el docente debe manifestar en la práctica y que debe demostrar en las distintas etapas, sea exámenes, sean cursos, sean cuestionarios, sean respuestas construidas. Ahí es donde nosotros demostramos que cumplimos con la normatividad vigente. ¿Y cuál es la normatividad vigente, maestros? Lo que indican mis indicadores. Si yo tengo y vivo todos los días en mi escuela estos indicadores, ni siquiera es necesario que estudien, maestros, porque yo ya conozco la normatividad, estoy actuando apegado a normatividad y no en función de mi experiencia o lo que hice en el 90 o lo que hice en el 2000 o lo que mi director hacía hace años, no. Y esto es un dato revelador e impactante más. El 80%, fíjense bien, el 80% de nuestras acciones, palabras, actitudes y prácticas que llevamos a cabo en las escuelas, el 80%, maestros, es por usos y costumbres. Y solo un 20% la pegamos a normatividad y eso de manera inconsciente. Entonces, los proyectos formativos que nosotros proponemos aquí no es un curso para que memorices toda la bibliografía. No, es un proyecto formativo que pretende darte herramientas conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es decir, desarrollar competencias en los docentes. No solo para que acredites tus procesos respectivos, sino para que potencialmente te conviertas en un mejor maestro. Porque si tú logras interpretar y reflexionar lo que aquí vamos a compartir en estos proyectos formativos, seguramente dirás, pues creo que hay cosas que estoy dejando de hacer y me voy a proponer cambiar. Si yo logro interpretar de forma correcta esta normatividad vigente, estos indicadores, puedo convertirme en un mejor profesor. Y de ahí en adelante, cualquier evaluación que me quieran realizar, con la mano en la cintura, maestros, la voy a poder resolver. ¿Ok? Lo que yo les voy a compartir, maestros, es la metodología que personalmente he seguido y no la hice por azar, sino la hice porque también me formé en distintas metodologías, en distintas formas de organizar un proceso de estudio o de apropiación del conocimiento o de desarrollo de competencias docentes, y es la que yo encapsulo en mis proyectos formativos. Es decir, al final te voy a compartir o te voy a sintetizar qué es lo que vamos a hacer, pero lo que yo comparto es precisamente una síntesis de los pasos que debemos seguir sin que tú te des cuenta a veces y que te apropies de estos conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales y ante un reto del contexto, que en este caso es las distintas promociones, tú puedas darle solución a partir de implementar las competencias que has desarrollado en las formaciones aquí, pero también que de manera autónoma tú ya al cambiar tu visión de la educación y de tu práctica,
pues de manera autónoma tú también ya llevaste a cabo. Entonces, esta es la forma, maestros, y este es el documento en donde se basan todos los procesos. La buena noticia, y por eso yo estoy convocando a profesores que quieran participar en admisión, promoción horizontal, horas adicionales e incluso vertical, los temas son afines, son temas comunes. Entonces, estos temas o estos referentes teóricos y bibliográficos son con los cuales se basan los distintos instrumentos de evaluación que nos hacen para poder acreditar estos exámenes. ¿Comprobados? Sí. Maestros, el ciclo escolar pasado participé tanto en promoción horizontal como en promoción vertical y créanme que la diferencia era mínima, ¿ok? Adicionalmente, también estuve de cerca con los compañeros de promoción por horas adicionales y también me compartieron sus experiencias y algunos detalles y al comparar, al hacer el comparativo, pues bueno, es exactamente lo mismo. Entonces, la conclusión a la cual llegamos a partir de eso y que yo desde el ciclo escolar pasado ya les compartí a mis compañeros asesorados, que la clave para poder acreditar es fortalecer mi perfil docente, mi perfil directivo. Esa es la clave, maestro. No hay acordeón mágico, no hay resumen mágico, no hay examen mágico. No, lo que hay es hacer una revisión exhaustiva de los criterios e indicadores de mi respectivo perfil docente o directivo o técnico docente. ATP, supervisor, etcétera, etcétera. Para los que no estamos acostumbrados, maestros, a hacer un ejercicio de autoevaluación, yo lo recomiendo. Nosotros en socioformación lo llamamos metacognición. Cuando yo inicio el ciclo escolar, maestros, yo hago un ejercicio de metacognición, cuestionándome algunos ejes claves para que mi desempeño sea el óptimo de cara al ciclo escolar que va a iniciar. Cuando yo inicio un proyecto formativo que voy a implementar o que voy a tomar, también hago ese ejercicio de metacognición. Durante el proceso, hago otro ejercicio de metacognición para valorar mi desempeño. Y cuando termina, vuelvo a hacer un ejercicio de metacognición para ver cuáles son los logros que obtuve y qué sugerencias me doy para mejorar todavía más lo que acabo de hacer en el pasado proyecto, en el pasado ciclo, etcétera, etcétera. Lo mismo para ustedes, maestros. Yo les voy a compartir este instrumento en donde ustedes van a hacer un checklist. Esta es una lista de cotejo socioformativa, en donde los indicadores son los 4 dominios del perfil docente, los criterios del perfil docente y los indicadores del perfil docente. ¿De dónde saqué esta información? De este documento que ustedes van a revisar a detalle, se van a buscar, si son maestros, basta con que hagan el checklist de este instrumento que les estoy compartiendo. Si son directivos, bueno, lo único que les digo, bueno, está este instrumento, ustedes lo que tienen que hacer es solamente cambiar los indicadores y hacer el mismo ejercicio. Si son profesores de educación indígena, ahí vienen también, pero es básicamente lo mismo. Si tú eres docente, esto es lo que tú debes aspirar a hacer o tener. Si voy por admisión, lo mismo. Ok, si tu mente te está diciendo, tú no eres profesor todavía, es lo primero que debes cambiar. Desde el momento que tú estudiaste para ser profesor o hace algunos meses como proyecto de vida dijiste, bueno, tengo una ingeniería, una licenciatura en tal, pero yo me gusta la docencia, creo que tengo la vocación, creo que es una forma también de concretar mi proyecto de vida. O sea, tú ya visualízate como un profesor, porque seguramente ya hiciste algunas prácticas. Visualízate como profesor y haz este ejercicio de autoevaluación en donde vas a valorar si posees o no posees los indicadores del perfil docente, los rasgos deseables de un profesor. Estos rasgos deseables tú los vas a demostrar ¿dónde? En unas pruebas escritas, bueno, en este caso digitales, es decir, el examen de conocimiento, en cuestionarios que te van a hacer, en las valoraciones que te van a hacer tus compañeros, en respuestas construidas, en el caso de promoción horizontal. Ahí es donde vas a demostrar que tú tienes estos indicadores.
Ahora, ¿cómo cumplir con los indicadores? Pues con los referentes teóricos, es decir, con documentos normativos que rigen nuestro sistema educativo nacional en educación básica, que son todos los que vamos a analizar a detalle y a profundidad en este proyecto formativo. ¿Ok? Entonces, lo primero, yo te voy a mostrar cómo le vas a hacer. No voy a detenerme a revisar todos porque son 4 dominios, son bastantes criterios y varios indicadores. Te comparto, este es el primer dominio. Una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. ¿Qué significa, maestros? Lo que te están diciendo es, ¿conoces el artículo 3º constitucional en los apartados que corresponden al área educativa? ¿Conoces en qué consiste la Ley General de Educación? ¿Conoces qué significa interculturalidad y cómo se aplica en tu práctica docente? ¿Conoces los preceptos e ideales de la nueva escuela mexicana? Porque de ahí es donde se fundamenta la práctica, tu práctica docente, hablando de lo ético y de lo legal. ¿Ok? Eso es lo que te están preguntando y eso lo vamos a analizar aquí. Entonces, tú lees este criterio, te dice, bueno, asume que en tu quehacer docente el valor de la educación como un derecho de niñas, niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar, a la vez que es un medio para la transformación y mejoramiento social del país. Si tú a tu práctica la ves bajo estas bases o las conoces, pues ya es un punto a tu favor. Pero bueno, esto es muy general. Vamos a lo particular. ¿Qué me van a evaluar? Van a evaluarte si tú consideras en tu práctica principios filosóficos, éticos y legales que garantizan el derecho a la educación de todos los niños, niños y adolescentes. Si tú dices, en mi práctica, no que conozcas teóricamente, sino que en tu práctica, lo que dices, cómo actúas, cómo modelas el aprendizaje, tomas en cuenta y estás garantizando el derecho a la educación de los niños, vas a poner aquí una palomita, sí lo presento. Y en este apartado te vas a dar sugerencias para seguir fortaleciendo ese indicador. O sea, tú lo vas a escribir. Es un ejercicio de autoevaluación. Si tú dices, la verdad me da flojera, no pasa absolutamente nada. Pero yo lo que te estoy compartiendo es la metodología que debemos seguir ante cualquier reto del contexto. Lo primero, maestros, siempre va a ser el diagnóstico. En este caso, una autoevaluación para diagnosticarme de cara a los indicadores que me van a evaluar, si es que esto lo estoy tomando en serio, qué elementos poseo y qué elementos no poseo. Y a partir de identificar aquellos que poseo, ¿qué sugerencias me doy para seguir fortaleciendo? Mejor aún, no lo presento, ok, entonces tengo un área de oportunidad enorme y eso son buenas noticias porque estoy abierto a aprender. Entonces, ese es el mindset que debemos ir estableciendo a partir de que empezamos estos procesos. Indicador 2, reconoce que su trabajo cotidiano en el salón de clases contribuye al desarrollo y bienestar de los alumnos, sus familias y la comunidad, principalmente de aquellos que se encuentran en zonas de alta marginación y vulnerabilidad. Lo presento, no lo presento. Ahora, alguien podría decir, yo soy de admisión, eso yo no lo he hecho. Ok, por eso te estoy diciendo, eres de admisión, visualízate como un profesor frente a grupo. ¿Ya has tenido experiencias en tu servicio social o en prácticas o ya has cubierto interinatos? Visualízate. Cuando di clases, solamente fui porque pues tenía que ir o realmente sabía yo de todo esto. No lo sabía, bueno, no lo presento. ¿Y qué sugerencias me doy? A partir de eso, cuando ya empecemos con el análisis de los temas correspondientes a los indicadores, tú vas a ir conectando. Ah, ok, esto yo lo había puesto, que debía conocer la Ley General de Educación y aquí la estamos viendo, la estamos analizando, la estamos interpretando. Ok, ya puedo decir que ese indicador potencialmente lo voy a presentar o ya lo presento o ya lo conozco y en su momento lo voy a aplicar ya sea en los exámenes o en mi práctica docente. Y así sucesivamente, maestros. Aquí viene el dominio, si seguimos en el dominio 1, tiene más indicadores, dominio 1 y dominio 2. Dominio 2, una maestra o un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. ¿Ok?
Fíjense bien cómo progresivamente los dominios van dando al traste de saberes conceptuales que fundamentan mi práctica en lo ético, en lo legal, dominio 1. Saberes procedimentales, es decir, el cómo yo desarrollo mi práctica docente bajo un enfoque de inclusión, equidad y excelencia, que significa mejora continua, en donde yo debo conocer procesos de desarrollo del aprendizaje infantil de mis alumnos, lo presento o no lo presento, qué características y necesidades tienen, comprendo la situación de vida de mis alumnos, valorar la diversidad. Esto básicamente, maestros, traducido a la práctica es, ¿estás haciendo un diagnóstico integral de tus alumnos? ¿O solo haces el clásico diagnóstico de contesta esto y a ver cuánto sacaste y en función de eso eh, creo una percepción acerca de cómo eres? No, diagnóstico integral donde debemos conocer todo esto, maestro. Entonces, no lo presento, magnífico. ¿Qué sugerencias me doy a mí mismo para poder fortalecer este indicador? ¿Ok? Dominio 2, seguimos en el dominio 2, diálogo con alumnos de forma respetuosa, observar a los alumnos en diferentes momentos y espacios, información acerca de alumnos a través de sus familias, etcétera, etcétera. Altas expectativas, las manejo, no las manejo, no sé qué es, hay que investigarlo, impulsa la participación de los alumnos, comunicación a los alumnos, propósitos, aprendizajes. Es decir, aquí nos están diciendo qué saberes procedimentales tienes para dar clases. Así de simple. El primero son saberes conceptuales, sabes los fundamentos éticos y legales de tu práctica docente. No, pues sí, sale, vamos, continuamos. Dominio 2. ¿Sabes cómo dar clases? Metodológicamente hablando, ¿sabes cómo dar clases? No, pues ahí la llevo. Si tengo elementos, no los tengo, eso tú los vas a decidir. Entonces vamos al dominio 3. Una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o los adolescentes. ¿Okay? El dominio 3, maestros, es el del hacer del profesor, es decir, aplicación del conocimiento. Lo teórico, legal, ético, legal, lo metodológico, ahora lo aplico. Lo aplico también, aquí también se vincula con lo metodológico, por supuesto, porque es el hacer del docente. Aquí yo voy a tratar de explicar, más bien, de demostrar que sé dar clases apegado a mi enfoque, a mi nivel educativo, a, a la tendencia pedagógica que predomina en el plan 2017, que es aprendizaje situado o situacional colaborativo. Si yo demuestro que efectivamente estoy dando clases bajo estos principios, estoy del otro lado, maestros. Si durante este año que no participé me estuve preparando en estas metodologías, estoy del otro lado porque le voy a entender más. Será más fácil ante un caso que me presenten en el examen, yo ya voy a saber cómo responder porque esto es lo que yo hago todos los días. Entonces, comprendo los contenidos, los propósitos, reconozco la importancia de la formación integral de los alumnos, considero características relevantes, planeo estrategias y actividades didácticas, utilizo estrategias, actividades variadas, motivadoras, retadoras y flexibles. Planteo actividades didácticas cercanas a la realidad y su contexto. Los que tomaron conmigo el último proyecto formativo de secuencias didácticas socioformativas, maestros, eso que vimos, aquí está todo. Esto que me piden está en el proyecto formativo 3 que acabamos de terminar hace unos días. ¿Por qué? Porque mis proyectos formativos se diseñan en función de la normatividad vigente, no en lo que a mí me gusta o en lo que vi en el Facebook, no, sino lo que la sociedad del conocimiento me solicita, de acuerdo al momento histórico en el que nos encontramos, de acuerdo a normatividad vigente, ¿ok? Entonces, esto también nos los van a evaluar, desarrolla con alumnos actividades de aprendizaje, tiempo escolar, comunicación asertiva, lo manejamos perfectamente, espacio escolar, etcétera, etcétera. Todo eso lo voy a analizar, maestros, como un ejercicio de reflexión y de manera honesta, reflexiva y crítica. Voy a poner lo presento, no lo presento y qué sugerencias me doy. ¿Ok? El dominio 4, maestros, tiene que ver con la parte
en que cómo yo me estoy desempeñando en mi institución respecto a la dinámica de la escuela y respecto a la vinculación con la comunidad y los padres de familia. Entonces yo aquí debo demostrar que participo y colaboro en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Si yo en mi escuela soy una isla, ya llevo las de perder, maestro. Porque yo debo demostrar que colaboro, que soy propositivo, que aporto ideas, que participo en el Consejo Técnico Escolar, que participo en el Consejo Escolar de Participación Social, que tengo buena relación con los padres de familia, con los alumnos, con mis compañeros, con los directivos. Eso, maestros, es lo que hay que demostrar aquí. Vienen en palabras rimbombantes, por supuesto, como indicadores, pero si yo en mi práctica hago esto que les acabo de decir, maestros, esto será pan comido. Entonces, asumo el cumplimiento de responsabilidades conforme a normativa vigente, lo que les decía hace un rato. Actúo por usos y costumbres o por impulsos emocionales o actúo y desempeño mi práctica de acuerdo a normatividad. Entonces, eso es lo que debo empezar a preguntar. Colaboro en el diseño, implementación y evaluación del programa escolar de mejora continua. Ideas fundamentales, las aporto. Desarrollo con el colectivo docente propuestas de innovación, no de las que se me ocurran, sino fundamentadas. Lo presento o no lo presento, ¿qué sugerencias me doy? Contribuyo en la construcción de una escuela que tiene la cultura de colaboración, es decir, muestro disposición para trabajar, diálogo profesional con colegas, me involucro en actividades de aprendizaje profesional, apertura para recibir asesoría o soy el sabelo todo. Esto es lo que yo debo empezar a analizar, maestros, porque si yo, vuelvo a repetir, si yo esto ya lo vivo, es decir, me visualizo siendo estos indicadores, actúo de acuerdo a esos indicadores, será mucho más fácil darle sentido. Y no lo veré como, hay que estudiar bastantes libros, hay que estudiar tal resumen. No, ahorita te voy a compartir los 3 elementos que pues ya los he compartido entre líneas, te los he dicho en esta charla. Utilizar formas de comunicación asertiva, generar espacios y formas diversas de encuentro con las familias, desarrollar acciones, colaborar en actividades que favorecen intercambio de saberes, valores, normas, culturas, etc. Listo, maestros. Esos son los 4 dominios del perfil docente y son los indicadores los que debo fortalecer. Por eso el proyecto se llama Fortalecimiento del Perfil Docente. Para profesores que quieren ingresar al sistema educativo, para profesores que quieren promoverse de forma horizontal y para profesores que quieren promoverse por horas adicionales. Incluso vertical, solamente se agregan temas extra. De entrada, tal vez forme yo un grupo para promoción vertical, pero bueno, eso ya es otro tema. Mientras tanto, nos enfocamos en esto. Los indicadores son los que van a mandar en los distintos instrumentos que me van a aplicar, ya sea el examen, ya sea cuestionarios, cursos, respuestas construidas. Ahí, maestros, de aquí es de donde van a ellos a fundamentar. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo empezar a hacer? Un diagnóstico y empezar a ver de qué forma fortalecer cada uno de los indicadores que de entrada les digo, pues, que el proyecto formativo, este proyecto formativo está diseñado para fortalecer ese perfil docente. Ahora sí, como conclusión, maestros, ya para pasar a la ronda de preguntas y respuestas, ¿cuáles son las claves metodológicas para el sustentante? Estas claves metodológicas, vuelvo a repetir, yo las he vivido en distintos procesos. Desde el año 2015, maestros, participé en las certificaciones para evaluadores del desempeño del antiguo INE. Fueron como 3 filtros, como 3 exámenes, varios cursos, varios diplomados, varios cuestionarios y la metodología que seguí, una metodología adquirida, por supuesto, a partir de distintas formaciones, es esta, muy sencilla, que todos hacemos en clase o deberíamos hacer en clase, pero es esta, que ahora te voy a explicar. Posteriormente, maestros, también fui convocado para la evaluación del desempeño en el área de matemáticas y obtuve buenos lugares. Fui convocado nuevamente para recertificarme como evaluador del desempeño
Lo mismo, tuve buenos puntajes siguiendo esta metodología. Posteriormente, maestros, en la antigua reforma participé para promoverme como asesor técnico pedagógico. Lo mismo, primeros lugares, no accedía a esa promoción por cuestiones de logística, no me convenía y pues la rechacé, esa parte, ¿no? Después, recientemente, maestros, participé en promoción vertical, buenos lugares, y participé en promoción horizontal, buen lugar también para poder promoverme, pero pues tenía que decidirme por horizontal o por vertical y pues me decidí por vertical. ¿Ok? Entonces, ¿en qué radica el que pueda acceder y pueda acreditar los procesos? Pues aquí está, maestros. Primer punto, debo conocer los documentos normativos, conocer el primer nivel taxonómico del conocimiento, maestros, que tenemos nosotros, y esto es científico, es conocer. Cuando yo quiero aprender algo nuevo, lo primero es conocer, identificar. Eso es lo primero que debo hacer. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Conocer los documentos normativos. Aquí los vamos a hacer. Aquí lo vamos a hacer. Después, maestros, en el mismo proyecto formativo, una vez que ustedes conozcan cuáles son los documentos, nosotros los vayamos a exponer, vamos a leer, lo próximo que debo hacer es comprenderlos, ¿ok? No memorizarlos. Debo conocer y luego comprenderlos, relacionarlos con mi contexto, con mi práctica, con mi proceso, comprender, que es el segundo nivel taxonómico del conocimiento. Taxonomía de Bloom, estoy hablando. Y finalmente, maestros, debo aplicar ese conocimiento. Si yo sigo estos tres pasos, conocer, comprender y aplicar, el aprendizaje está garantizado, maestros. ¿Ok? Máxime, si esto yo lo relaciono con mi contexto inmediato, estoy del otro lado, maestros. Es ahí donde muchos fallan, maestros, porque piensan que estudiar significa leer libros, memorizar o subrayar lo más importante y memorizar lo más que se pueda. No, maestros. Debemos plantearnos un reto del contexto, un para qué. Yo aquí te pregunto, ¿para qué estás en este proceso? Si tu para qué es un nivel 10, créeme, maestro, que lo vas a lograr. Pero si estás aquí porque es la moda o porque por alguna razón que aún no tienes clara, te inscribiste o te vas a inscribir, puede ser que ese para qué no sea un nivel 10 y puede ser que no tengas la suficiente motivación para poder acceder a eso que te estás planteando desde ahorita. Por eso yo les decía, maestros, visualícense como que ya son. Esto puede sonar muy a estos motivadores y eso, pero no, maestros. Miren, les voy a compartir algo, una anécdota muy tonta, si así la interpretan, o chusca, o no sé cómo la interpreten. Yo en su momento, porque yo dudaba mucho de mi capacidad, pero dije, voy a visualizar. En el primer examen, maestros, de evaluación del desempeño, ¿saben cómo me visualizaba yo, maestros, cuando inicié el proceso? Me visualizaba siendo el primer lugar a nivel nacional y dándole la mano al presidente de la República y él felicitándome y diciéndome, te ganaste este estímulo. Así me visualicé de principio a fin. No se logró, por supuesto, pero quedé en los primeros lugares de mi estado. No me felicitó ni el gobernador, por supuesto, pero esa visualización, ese para qué poderoso que yo me planteé, movilizó tanto la parte conceptual, la procedimental y la actitudinal. Es decir, desarrollé competencias docentes porque tenía yo claro para qué estaba participando en ese proceso. ¿Ok? Una vez que tenga yo claro eso y que me visualizo allá arriba, en lo más alto del proceso, recibiendo mi incentivo como un primer lugar, un segundo lugar, si yo constantemente lo tengo, lo escribo y todos los días lo estoy viendo, maestros, mi cerebro va a actuar en consecuencia. Y el cerebro es súper poderoso, maestros. No le estamos haciendo, no lo estamos alimentando muy bien, eso es otro rollo. Pero el cerebro es súper poderoso, maestros. Entonces,
A partir de tener un para qué, a partir de visualizarme en lo más alto, entonces yo solamente debo enfocarme en conocer conscientemente, intencionalmente los documentos normativos, comprenderlos y después aplicarlos. ¿Dónde, maestros? En mi práctica diaria, en los reactivos ejercicios que yo les voy a plantear para que ustedes lo hagan tranquilamente desde casa y los empiecen a indagar. ¿Cuáles son esos reactivos, maestros? Nivel taxonómico 3 de aplicación del conocimiento, que son los que nosotros proponemos en nuestras formaciones. Con esas practicamos en vivo y a todo color en cada formación para que ustedes empiecen a desarrollar esto que pusimos de este lado, habilidades para contestar reactivos. Es decir, para este proceso yo solo requiero conocer, comprender y aplicar documentos y desarrollar habilidades para contestar reactivos. Eso es lo que requiero, maestros, para estos procesos. Si yo me concentro en estas claves metodológicas, maestros, y me dejo guiar y me enfoco y pongo de mi parte, me visualizo, lo escribo, lo veo todos los días, tengo un para qué poderoso, van a acreditar, maestros. Ténganlo por seguro. Pero si yo empiezo a desconfiar de mí, empiezo a escuchar voces tóxicas, me subo al barco de las quejas, que el gobierno, que la UCICAM, que es lo peor que nos pasó, que es la herencia de Peña Nieto, que AMLO no nos está revalorizando, que muera el Margo. Si se suben a ese barco, maestros, lo único que van a atraer son, de entrada, personas de ese tipo. En segundo lugar, emociones frustrantes que les hacen daño, que no les permiten vivir el aquí y el ahora, visualizarse en derrota, en fracaso, en incertidumbre. Si van a generar esta impaciencia de no han salido los resultados, no han salido. Va a llegar, maestros. La normativa está ahí. Tarde que temprano va a llegar. Por eso les decía, después del examen, no confíen tanto en las fechas. Se los estoy anticipando. No se estresen. Va a llegar lo que tenga que llegar, maestros. Y si no llega, vuelvo a intentarlo con más fuerza, con más experiencia, maestros. Pero todo está en el para qué están en estos momentos tomando la decisión de este proceso, para que esa motivación que sea nivel 10 les permita ir al siguiente nivel. Esto que les estoy diciendo, maestros, es mi experiencia. No quiere decir que esta es la varita mágica ni la panacea. No, son las claves metodológicas que me han funcionado a mí y que le han funcionado a muchos de mis asesorados a lo largo de ya 5 años que estoy en esto de la capacitación. ¿Ok? Entonces, maestros, esta es el final de esta presentación. Y ahora sí, maestros, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas.